Bueno, muy bien. Acá estamos, en otro espacio nuevo de Renova. Les cuento que todavía no entró nadie, pero me di cuenta que si yo dejo mucho espacio aunque no entre nadie, después cuando miran el video, cuando ya está grabado y queda en el muro, o en la solapa de videos, cuando queda grabado, queda mucho espacio en blanco al principio sin hablar nadie. Así que, aunque todavía no se conectó nadie, bueno, ahí arrancan, pero recién no había nadie conectado. Igualmente hay que hablar por el después. Así que, nada, simplemente los saludo, ¿sí? Un espacio nuevo que tenemos acá en Renova, ¿no? Esto de historias de la Biblia. Un espacio nuevo bueno, que estamos empezando hoy, y que vamos a ir teniendo varios capítulos a lo largo de las semanas, ¿sí? Sobre todo en este tiempo de aislamiento, ¿sí? Si bien nosotros como Renova ya tenemos una cartelera con un montón de actividades, bueno, esas actividades van a ir incorporándose otras, van a ir sumándose, algunas van a dejar de estar y demás, pero la idea es que podamos ir teniendo propuestas nuevas todo el tiempo. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. A ver quién es. Vanessa Casco. Te saludo, Vanessa. Cecilia Sandoval también. Bueno, ahí vamos incorporándonos de a poquito, ¿sí? Eh, de a poquito cada vez más. Lautaro, qué lindo, Lautaro, que estés acá. Está bueno tenerte siempre cerca. Lautaro es uno de los que nos ayuda mucho, sobre todo en el área de jóvenes. Es referente de jóvenes de Renova, así que es una alegría que esté acá. Hola Marce, ¿cómo estás? Bueno, mientras lo voy saludando también, a los conocidos los saludo con el nombre porque los conozco, ¿no? Y si hay alguno que no es parte de Renova, bueno, hay algunos ya que yo no conozco, me va poniendo también de dónde es y demás también para poder saludar y saber de dónde están compartiendo con nosotros, ¿sí? Hola Liliana, ¿cómo estás? Qué bueno que puedas estar compartiendo con nosotros. Eh, Muy bien, Andrés, me contesta Cristian. Estamos bien, estamos subiendo. El numerito, ojo que cada vez que empezamos un Facebook Live nosotros miramos mucho el numerito, pero no es solo por decir quiero que entre más gente, sino que tratamos de que el número se equilibre para poder empezar y que nadie se pierda nada. Igualmente hay gente que se conecta muy tarde, que llega después y demás, y bueno, ya empezó y ya empezó, pero al principio tratamos de equilibrar eso, que el numerito se equilibre un poco para saber cuántos vamos a estar escuchando, para poder comenzar y que no se equilibre, ¿sí? Eh, Estamos acá, me dice Cristian. Muy bien. Hoy fue un día de mucha reunión, de mucha capacitación. Me encanta este espacio. Mira, les voy a contar esto. Recién estuve en una capacitación, pero interna, del equipo Renova, hablando sobre la importancia de la Biblia. Y una de las cosas que le decía a los chicos es que me apasionan las historias que están narradas en la palabra de Dios, ¿no? Y que me gusta mucho poder compartirlas y avanzar en esto de lo que va pasando, ¿no? Digo, hay muchas historias que son dignas de la pantalla de Hollywood. De hecho muchas ya se han rodado, se han filmado para la pantalla grande y demás, y son como muy heroicas, ¿no? Y son un poco las que más me gustan, ¿sí? Hola Andrés, dice Graciela Velasco de González Catán. ¿Cómo estás, Graciela? Una alegría que estés compartiendo con nosotros. Estuvimos hace poquito, a principio de año estuvimos en González Catán, hicimos unas charlas y demás. Siempre González Catán vive las cosas muy fervientemente, es un lugar que me gusta mucho compartir. Dice Rosana Karina Cano, ¿cómo está Rosana? Ricardo Núñez, también se está incorporando al video. ¿Sí? ¿Qué hora tenemos? Son y 5. Vamos a esperar un ratito más. ¿Sí? Alguno más. Nos ha pasado que muchos empiezan a sumar y 10 y 12
por ahí, no sé si vamos a llegar porque por ahí es mucho, eh, pero muchos se suman ahí medio tarde, entonces vamos a tratar de avanzar un poquito, ¿sí? Hola padre, ¿cómo le va? Qué alegría poder verlo ahí que se sumó, el padre de Mountain Home en Idaho. Tuve mi visita por ese lugar, tengo los mejores recuerdos eh, de la parroquia, de la comunidad, ¿sí? La verdad que es muy lindo el trabajo que están haciendo ahí. Graciela dice, encantada de poder compartir. Saludos y bendiciones, dice el Padre, para todos. Cordial saludo, hermano. Dios quiera que cuando esto pase, Padre, volvamos a compartir. Fue una linda experiencia para mí. Bueno, espero que para usted también. Por ahí está diciendo, no, ojalá que este no vuelva más. Pero digo, para mí fue una grata experiencia conocerlo, ¿sí? Pablo Manjón, hermano del alma. Eh, Qué lindo que puedas estar. Bueno, Sergio, vuelve por acá, por favor. Bueno, estoy salvado. Gracias, padre. Gracias, me salvó. Pero digo, capaz que el padre no quiere saber nada que vuelva. Pero sí, un gran hombre de Dios el padre, ¿sí? Está ahí en Estados Unidos, pero es de oriundo de Colombia y pudimos compartir mucho. La verdad que es uno cuando es misionero y sale y empieza a dar vueltas y conoce otras comunidades, le alegra mucho saber que en otra parte del mundo la gente trabaja tan fuertemente y con tanta pasión, ¿no? Uno le da alegría a eso, ¿no? Digamos, porque a veces uno le toca ir a lugares donde hay mucha desesperanza, las cosas están caídas y demás, y cuando vos encontrás un espacio donde se trabaja fuertemente, a uno le da alegría, no somos todos parte de una misma iglesia y esto eh, te- a uno le da mucha alegría, ¿no? Así que esa fue una grata experiencia para mí poder compartir ahí en Mountain Home. Eh, no sé mi pronunciación es horrible, pero más o menos el lugar lo van a, se van a dar cuenta cuál es, ¿sí? Dice, saludo hermano Andrés desde Estados Unidos, Lupita Trujillo. ¿Cómo estás, Lupita? Alegría que estés compartiendo con nosotros, ¿sí? Cada uno que entra para mí es una alegría, ¿no? Porque es parte de compartir. Yo digo que los que estamos predicando y tenemos este llamado de parte de Dios de ir y llevar la palabra de Dios a otros lugares, vemos completado nuestro llamado cuando hay gente que escucha ese mensaje. Porque uno podría tener el llamado, ir y querer dar un encuentro, un retiro o una conferencia como esta, y no hay nadie que te escuche y el llamado está inconcluso. Porque uno, si está llamado a expandir la palabra, pero no hay nadie que lo escuche, la palabra no se expande. Entonces, yo soy muy agradecido de la gente que te escucha por el hecho de que completa mi llamado, ¿no? Hola Eli, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Eh, Alegría verte también. Bendiciones hermano de Villa María, Córdoba. Qué lindo Córdoba. David Stubing, creo que lo pronuncié bien. Mario Becerra, un gran predicador y colega de San Luis. Aprendemos mucho de Mario. Bueno, a ver, ¿qué estamos? 1:09. Vamos a esperar un minuto más para decir que hay 10. Esperamos hasta hay 10 y comenzamos, ¿sí? Les pregunto, ¿tienen Biblia por ahí cerca, no? Voy a esperar un minutito, 2 minutitos más. El que no tiene Biblia cerca, va y la busca, ¿sí? Porque es importante tener la palabra y seguir lo que vamos a leer, ¿sí? Hay muchas versiones, muchas traducciones, varias, de la palabra de Dios. Yo tengo una que es la Biblia de las Américas, la cual voy a compartir a través de este mensaje de la Biblia de las Américas, pero puede haber otras que tengan otra traducción. En definitiva, el significado y el contenido es el mismo, pero a veces cambian las palabras. Si va cambiando las palabras, tranquilo, porque debes tener otra versión. Pero bueno, ahí estamos compartiendo la palabra de Dios. Sí, bueno, vamos a empezar. A ver, ahí le di tiempo a los que fueron a buscar la palabra de Dios. Igual le voy a ir dando tiempo también para que puedan buscar y leer, ¿sí? En este primer encuentro de historias de la Biblia, le voy a contar
y le voy a contextualizar también una historia que es apasionante, ¿sí? Por ahí la otra vez escuché a alguien que incluso me está mirando hoy, por eso no lo voy a nombrar, pero sí voy a decir en el episodio, escuché que alguien dijo, leerse los Macabeos es aburrido. Y es una de las historias más apasionantes que tiene el Antiguo Testamento. Si uno conoce el cruce del Mar Rojo, David venciendo a Goliat, esas cosas que son apasionantes también, pero los Macabeos a veces está un poco olvidado en el contexto de la Biblia. Y le voy a contar una historia de alguien que comparte nombre con una persona del Nuevo Testamento, pero que las historias son completamente diferentes, ¿sí? Uno es una historia de traición, el otro es una historia de fidelidad ciega, ¿no? Y lo que les voy a contar es la historia de Judas Macabeo, ¿sí? Y Judas Macabeo es uno de los mayores héroes de la historia, uno de los mayores héroes de la historia judía, ¿sí? Judas Macabeos. El capítulo que voy a leer ahora y que va a ser puntapié inicial para ir hablando, contando y desmenuzando esta historia es justamente la muerte de Judas Macabeos, ¿sí? Macabeo. Es una historia muy linda por cómo transcurre el hecho, por cómo Judas muere, pero no solamente por el hecho de cómo Judas muere, sino cómo es el último trayecto, ¿no? Digamos, para ser más exacto, los últimos 6 años de la vida de Judas Macabeo, que son 6 años donde él es el encargado del ejército del pueblo de Israel, ¿sí? Es tiempo de revolución, tiempo de revuelta, ¿sí? Pero él en esos 6 años es encargado de llevar adelante el ejército del pueblo de Israel, ¿sí? Pero para ir centrándonos en este pasaje, vamos a agarrar la palabra de Dios y vamos a ir a Primera de Macabeos, ¿sí? Primera de Macabeos, capítulo 9, ¿sí? Yo voy a leer el capítulo entero. A ver, la sección esta se llama Historias de la Biblia. Para poder desmenuzar una historia tenemos que conocerla. Así que en este sentido yo voy a leerles el capítulo 9 entero, que es el que narra justamente la muerte de Judas Macabeo. Y después voy a ir incorporando detalles y incorporando cosas, pero es importante conocer este pasaje, ¿no? Que es muy apasionante, pero a medida que yo le vaya contando cosas, ustedes se van a dar cuenta que es más apasionante, ¿sí? Entonces, ahí en sus casas, el que lo encontró, el que tiene la palabra de Dios, sé que algunos tienen, la otra vez me pasó que uno me dijo, tengo la palabra digital y está en mi teléfono, tengo la Biblia de forma de aplicación, la tengo en mi teléfono y es el mismo teléfono por donde te estoy viendo. Bueno, no importa, si es ese ejemplo, la escuchás, yo te la voy a ir contando, leyendo, pero siempre es bueno que vos la puedas leer y que la tengas en tu casa y que la puedas ir siguiendo conmigo, ¿sí? Primera de Macabeos, capítulo 9, ¿sí? Va de vuelta. Primera de Macabeos, capítulo 9. Y dice así, el título es Muerte de Judas Macabeo. Y dice, cuando Demetrio supo que Nicanor y su ejército habían perecido en la batalla, envió de nuevo a Judea a Báquides y a Alcimo con el ala derecha del ejército. Estos tomaron el camino de Galilea y acamparon en Mesalot, en el territorio de Arbela, ocupándola y matando a muchos. En el mes primero del año 152 acamparon frente a Jerusalén, de donde partieron con 20.000 hombres, escuchen bien este dato, ¿no? Donde partieron con 20.000 hombres de infantería y 2.000 de a caballo para dirigirse a Berea. Judas tenía un campamento en Elasa con 3.000 hombres selectos. Atención a los números, porque lo que hace que esto sea una gesta tiene que ver con los números, ¿no? Dice, y fueron a atacar con 20.000 hombres a pie y con 2.000 hombres a caballo a un ejército, y dice que Judas los estaba esperando con 3.000, ¿sí? Judas tenía su campamento en Elasa con 3.000 hombres selectos.
cuando los judíos vieron la enorme multitud del enemigo, o sea, cuando estos 3.000 que estaban con Judas vieron que llegaban los otros, que eran 22.000, 2.000 a caballo, que llegaban 22.000, dice, tuvieron miedo, dice la palabra de Dios, y muchos huyeron del campo, quedando solo, atención, 800 hombres. De 3.000, dice que 2.200, chao, salieron despavoridos por el miedo al ver la cantidad de hombres y de caballos que tenía el ejército enemigo, ¿sí? Quedando solo 800 hombres. Judas, al ver la dispersión de su ejército, cuando era eminente la lucha, se sintió profundamente entristecido, pues no tenía tiempo para volverlos a juntar, ¿sí? Las historias de Judas nos muestran a un personaje que era 100% motivador, 100% inspirador, ¿sí? Los ejércitos que él comandaba multiplicaban su tarea por la motivación y la inspiración que él ejercía, ¿no? Pero acá dice la palabra de Dios que, claro, la batalla era tan inminente que ni siquiera podía recurrir a eso para ir a buscar esos 2.200 que se le fueron, ¿no? Dice, Judas, al ver la dispersión de su ejército cuando era inminente la lucha, se sintió profundamente entristecido, pues no tenía tiempo para volverlos a juntar. Y con el corazón deshecho, habló así a los que quedaban. Luchemos contra nuestros enemigos, quizás los venzamos. Ellos trataban de disuadirle diciendo, ¿no? A ver, 2.200 ya se le habían ido. Los 800 que quedaban trataban de convencerlo a Judas, dice, ¿no? Dice, ellos, los 800, trataban de disuadirle diciendo, nosotros no podemos nada, salvemos ahora la vida y más tarde regresaremos con nuestros hermanos, entonces combatiremos, ahora somos muy pocos, ¿sí? Entonces, a ver, piensen esto, ¿sí? Vienen un ejército de 22.000 hombres, de los cuales 2.000 vienen a caballo. El ejército de Judas era un ejército de 3.000, pero cuando ven el ejército enemigo, 2.200 se van. El Judas, que era el que llevaba adelante, el que su mayor cualidad era la motivación, la inspiración, estaba con el corazón deshecho, dice la palabra, con el corazón deshecho. Y los 800 que quedaban lo trataban de convencer a Judas de que se tenían que ir porque iban a perder, ¿no? Dice, pero Judas contestó, miren esto, Judas contestó, jamás huiré ante ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos valientemente por nuestros hermanos sin manchar nuestro honor, ¿sí? Si hay algo que a Judas no le cabía es soldado que huye sirve para otra guerra. Si había algo que Judas no hubiera hecho nunca en su vida, es retirarse de un campo de batalla para salvar su vida. Yo creo que esta es historia de la Biblia, ahora voy a seguir leyendo, ¿no? Pero esta es historia de la Biblia, al terminar este Facebook Live, y cada uno que se haga, también podamos traspasarlo al tiempo de hoy, a nuestro presente, ¿sí? Y yo creo que esto va a ser al final, cuando lo pasemos a nuestro presente, pero yo creo que ustedes se queden con algo en la cabeza. Judas jamás pensaba en marcharse del campo de batalla. Jamás. Incluso, aunque hubiera un porcentaje muy chico de perder y un porcentaje muy chico de que su vida esté en juego. A Judas no le hables de retirarse. Judas no era de los que se iban y se guardaban para otra batalla. Judas no era de los que pensaban en el mañana y se olvidaban en el hoy. Judas era de los que seguía la voluntad de Dios más allá de cualquier presente. Quiero que esto te quede bien en la memoria mientras seguimos caminando, seguimos leyendo, ¿sí? Pero Judas les contestó, jamás huiré ante ellos. Si ha llegado nuestra hora, muramos valientemente por nuestros hermanos, sin manchar nuestro honor. El ejército enemigo salió del campamento y se colocó frente a los judíos. La caballería estaba dividida en dos grupos, los hombres y los arqueros, todos valientes
iban en primera línea. Báquides iba en el ala derecha. El batallón, dividido en dos cuerpos, avanzó al toque de las trompetas. Quiero que se pongan un poco en el lugar de estos 800, ¿sí? Saquémoslo a Judas, pónganse en el lugar de estos 800, ¿sí? Se quedaron. Muchos no tenían ni idea por qué se quedaron, ¿sí? Capaz que no les dio ni el tiempo de salir corriendo, pero ahí estaban. Muchos se querían ir, no tenían la convicción de estar en ese lugar. Y de repente ven un despliegue de las fuerzas enemigas, del ejército, se paran adelante de ellos, se dividen en dos alas. El jefe que los llevaba adelante se va hacia la ala derecha, se forma una ala izquierda, suenan las trompetas. Imagínense la seguridad que le daba al ejército enemigo ver que enfrente tenían 800 tipos y que estaban muertos de miedo. La seguridad que les daba a ellos, ¿no? Dice, el batallón dividido en dos cuerpos avanzó al toque de las trompetas. Ahora miren esto, los judíos tocaron también sus trompetas. Parece que algo en ese instante, en el instante de mayor miedo, algo surge. ¿Sí? En el instante donde tal vez el hecho de pensar, bueno, tenemos la vida jugada, ya está. Nos jugamos la vida, ya está. Si nos vamos a morir, que sea de la mejor manera. Tal vez sea algo eso. O tal vez sea la acción de Dios en el corazón de cada uno de esas 800 personas, ¿sí? Y dice, los judíos tocaron también sus trompetas, y la tierra tembló por el estruendo de los ejércitos. ¡Wow! Imagínense esto, ¿no? La tierra temblando, ¿sí? Temblando por los ejércitos. Y ojo que la palabra de Dios se habla en plural, ¿eh? Y no dice la tierra tembló por el ejército de 20.000 que llevaba Báquides, sino que tembló por los ejércitos. Y ya la palabra de Dios empieza a igualar un ejército con otro. Primero se iguala al sonido de las trompetas. Luego se iguala al movimiento y al estruendo que ejercieron en la tierra. 20.000 por un lado, 22.000 por un lado, 800 por otro. Pero los dos hicieron temblar la tierra. Y dice, el combate empezó y duró desde la mañana a la tarde. Miren esto, no dejen pasar estas cosas, estas pequeñas cosas que podrían pasar de largo, no la dejen pasar, ¿sí? 800 personas resistieron a 22.000 con caballos, con arqueros, con valientes, con guerreros valientes, dicen que eran los que iban adelante, resistió por más de 10 horas seguro. 10 horas de pelea seguro resistiendo, ¿no? Hasta la tarde. Judas, miren, ¿no? Dice, se dio cuenta de que Báquides y la parte más fuerte del ejército estaban en la derecha. Y reuniendo a los más decididos, recuerden que entre esos 800 había muchos que le decían, che, no, volvámonos a casa, porque vamos a perder. Bueno, acá no especifica el número, ¿no? De quién eran los decididos, de quienes no se querían rendir, porque había algunos que se querían ir, pero había otros que no. Bueno, Judas tomó a esos, ¿sí? A los que no se querían rendir, a los que tenían el mismo corazón de él, a los que jamás volvían atrás, a los que sabían que si Dios le había pedido una tarea la iban a lograr hasta el final. A eso fue a buscar, para ir a combatir al ala más difícil, que era donde estaba el jefe del ejército enemigo, Báquides, ¿sí? Y allá, a la ala derecha fue, no pensemos en 800, ¿saben qué? Ni pensemos en 400. No dice la palabra cuántos eran los decididos, pero yo estoy convencido que eran muy pocos. Y que no estaban ni cerca del 20% de ellos 800. ¿Sí? Con eso Judas se fue a pelear al ala más difícil, ¿sí? Y dice, Judas se dio cuenta de que Báquides y la parte más fuerte del ejército estaban en el ala derecha, y reuniendo a los más decididos, escuchen esto, derrotó al ala derecha y la persiguió hasta las montañas de Asdod. Se dividió en dos alas, ¿sí? Tal vez no sean los números perfectos, pero imagínense que había 10.000 de cada lado, 11.000. ¿Sí? Eran 22.000, se dividieron en dos, 11.000. Judas, con 200. ¿Querés ser bueno? ¿Querés decir 250? ¿Querés decir 300?
Hay una pelea de 300 con Gedeón, tal vez en algún otro momento la toquemos, pero supongamos que son 300, con 300 se fue a enfrentar a los peores. Eran 11.000, 10.000 si querés, 10.000 contra 300, se fueron a enfrentárselo. Y dice la palabra de Dios que esos 300, esos 200, no dice un número exacto, esos 200 que estaban convencidos, lograron vencer a 11.000. Mi pregunta cuando terminé de leer esto y hasta acá, mi pregunta fue, si Judas con 200 pudo vencer a la mitad, ¿qué hubiera pasado si los convencidos no hubieran sido 200? Si los convencidos hubieran sido los 800. Dice, derrotó al ala derecha y la persiguió hasta las montañas de Asdod. Los del ala izquierda, al ver la derrota del ala derecha, persiguieron por las espaldas a Judas y a los suyos. ¿Sí? Miren esto, ¿no? Dibújenselo, imagínenselo. El ala derecha estaba vencida. Báquides estaba derrotado, salió corriendo hacia las montañas. Detrás de ellos salió Judas para terminar de vencer el ala derecha. El ala izquierda, cuando se dio cuenta de eso, salió a perseguir a Judas por detrás. Judas queda entre el ala derecha, que estaba derrotada, pero que tenía gente adelante, y el ala izquierda atrás. En el medio queda de las dos alas. ¿Sí? Y dice, fue una lucha encarnizada, y cayeron muchos de una y de otra parte. ¿Sí? Recordemos los números. Judas estaba con 200. Con 200 había vencido a 11.000. Estaba peleando la palabra, una batalla encarnecida, ¿eh? No dice y el ejército enemigo lo destruyó al instante. No, dice una pelea encarnecida. Con 200 le hizo una pelea a los 22.000. Ese Judas, con 200 personas, le hizo una pelea, dice la palabra, encarnecida. Y dice, cayeron muchos de un lado y muchos de otro lado, ¿sí? Y dice, miren esto, este es el desenlace de este capítulo, ¿no? Dice, fue una lucha encarnizada y cayeron muchos de una y de otra parte. Judas cayó también. Y los suyos huyeron. Jonathan y Simón recogieron a su hermano y lo enterraron en la tumba de sus padres en Modín. Lo lloraron y todo Israel le guardó luto durante mucho tiempo, diciendo, ¿cómo ha caído el valiente, el Salvador de Israel? Las demás empresas de Judas, sus batallas, las hazañas que realizó y sus títulos de gloria no han sido escritos aquí porque son innumerables. Recordemos que yo le di un dato histórico, ¿sí? Judas vivió ese cargo de jefe del ejército del pueblo de Israel, le duró 6 años. Y en 6 años nos dice la palabra de Dios que la gloria y los títulos de Judas no fueron narrados todos en esta palabra. Y mire que hay narrado bastantes, ¿eh? No fueron narrados todos, dice, porque fueron innumerables. ¿Sí? A ver, es un tanto raro presentar a un héroe que muere y que pierde una batalla. Es un tanto raro, ¿no? Presentarlo de esa manera. ¿Por qué me gusta presentar esto? Digamos, hubiera elegido, digamos, hay muchas, ¿no? Hay varias batallas en la que Judas vence. Y ¿saben qué? El denominador común de cada una de las batallas de Judas y comandando el pueblo de Israel es que por lo general siempre eran menos. ¿Sí? Siempre eran menos. Por lo general el número sobrepasaba, ¿no? Y hay un capítulo, una parte en la que Judas, viendo de que verdaderamente eran muchos, una de las tantas batallas en la que él ganó, viendo que verdaderamente eran muchos el ejército enemigo y que ellos eran muy pocos, se da vuelta. Acuérdense que yo le decía que Judas era un gran inspirador, era un gran motivador de su ejército. Se da vuelta y le dice a su ejército, muchísimo más chico que el ejército enemigo, les dice, nosotros peleamos por la voluntad de Dios. Y para Dios le da lo mismo que nosotros seamos 50.000 a que seamos 3, porque la victoria está puesta en nuestro Señor. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte y qué lindo poder encontrar que existe una persona
que tiene la capacidad de creer y confiar en lo que Dios puede hacer a través de su vida, más allá de lo que el presente te esté diciendo, más allá de lo que la realidad del día de hoy te esté mostrando, ¿sí? Más allá, digamos, yo nombré Gedeón, pero también pasa lo mismo con David cuando se enfrenta a Goliat, ¿sí? Ven en la acción, tienen una confianza ciega en lo que Dios puede hacer y no tanto en lo que ellos pueden hacer, sino que ellos están convencidos de lo que Dios puede hacer a través de ellos si ellos son fieles a lo que Dios le pidió, ¿sí? Y eso es lo que pasa a raíz de toda la historia de Judas Macabeo, ¿sí? Como es un poco la historia, yo dije que se los iba a contextualizar. A ver, esto pasa, los macabeos surgen en la historia a raíz de cambio de mando, ¿sí? El pueblo de Israel estaba en amistad con quien era el rey, amistad con Alejandro Magno, ¿no? ¿Sí? Alejandro Magno estaba con el pueblo de Israel, estaba en paz, ¿sí? Vivían en paz. Alejandro Magno deja de ser el rey, lo sucede en el rey Antíoco, y el rey Antíoco es completamente diferente a lo que es Alejandro Magno, ¿sí? El rey Antíoco es todo lo contrario. De hecho, ¿qué es lo que hace? Toma Jerusalén, ¿sí? Toma el templo que estaba en Jerusalén, profana el altar del templo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Monta una estatua de Zeus, ¿sí? Un dios griego. El dios griego monta una estatua de Zeus en el altar del templo de Jerusalén, ¿sí? Y ¿qué es lo que dice? Dice, prohíbe cualquier culto que tenga que ver con el Dios del pueblo de Israel, ¿sí? Lo prohíbe, ¿sí? Cuando esto sucede, hay una cierta parte, hay un cierto sector de Israel que se rebela, que dice, no, yo no quiero aceptar otros dioses. Yo tengo mi Dios y le voy a ser fiel a mi Dios. ¿Quién es el que comanda esa revuelta o quién es el que se pone a cargo de la fidelidad del pueblo de Israel a Dios? Es un sacerdote de Modín, ¿sí? Modín es un lugar, sacerdote de Modín, que se llamaba Matatías. ¿Quién era este Matatías? El padre de 5 hermanos. El tercero de esos 5 hermanos era Judas, ¿sí? ¿Quiénes eran esos hermanos? Era Juan, Simón, todos macabeos, ¿sí? El apellido Macabeo. Macabeo, Judas Macabeo, Eleósano Macabeo y dice Jonatás. Dice, hay algunas versiones que le dicen Jonathan directamente y hay otras versiones que lo llaman Jonatás, ¿sí? En realidad no es importante, pero esa familia, la familia de los Macabeos, con Matatías como papá y los 5 hermanos, son los que encabezan esta revuelta. Y son los que llevan adelante el nombre de Dios, ¿sí? El que dice, yo no me voy a vender. Pero la Biblia también nos narra, la palabra de Dios también nos narra que hay muchos de ese pueblo de Israel que se venden, ¿sí? Hay muchos del pueblo de Israel que empiezan a adorar a los dioses griegos, que dejan, ¿sí? Que hasta incluso reniegan de su fe anterior, reniegan de Dios para abrazar a los dioses griegos, ¿sí? Ya desde ese momento, ¿sí? Desde ese instante, desde el principio, no desde el momento en el que Judas toma el ejército, sino en el momento en el que Matatías, su papá, se rebela para serle fiel a Dios, ya en ese momento había gente que huía por miedo, que huía por salvar su propia vida, y que dejaba al Dios, y que dejaba de confiar al Dios de sus padres, al Dios que le había dado vida, al Dios que seguía profesando, dejaba por salvar su vida, ¿sí? Y en ese marco, Judas, como hijo de Matatías, empieza a mamar todo eso. Y cuando Matatías muere, lo llama Judas y lo instaura como jefe de su ejército, ¿sí? Como el jefe del ejército de Israel. Judas, entre tantas batallas, vence acá vienen varias batallas, ¿sí? Yo tengo los nombres anotados. Vence a Polonio, vence a Cerón, vence a Gorgias, vence a Lisias, vence a un montón de ejércitos enemigos
Y la mayor gesta que tiene Judas es recuperar Jerusalén y recuperar el templo. ¿Sí? Otra vez vuelve a Jerusalén a manos de Israel, ¿sí? Gracias a Judas. ¿Sí? Y Judas es conocido, ya lo dije al principio, es un héroe de la historia judía, pero es conocido también por la persona que comandaba un ejército el cual respondía a lo que Dios le había pedido. ¿Sí? Y yo le dije que quería llevarlo a la actualidad, ¿sí? Que quería traerle esta gesta, esta historia, este personaje que tanto nos inspira, ¿sí? Que cuando uno lo lee siente admiración por lo que hizo, que quería traérselos a un presente, ¿sí? Quería traérselos y hacer un paralelismo con el día de hoy, ¿sí? Primero le dejo una perlita, el que quiere lo busca, si quiere seguir profundizando en esto. Hay una segunda lectura, que esto está en Segunda de Macabeos, capítulo 12, desde el versículo 38 al 46. ¿Sí? Segunda de Macabeos, capítulo 12, del versículo 38 al 46. ¿Y por qué les nombro eso que está dentro de los Macabeos, en la segunda de los Macabeos? ¿Por qué les nombro esto? Porque ustedes, si tienen una Biblia de edición cristiana evangélica, se van a dar cuenta que los Macabeos no están en la palabra de Dios. Son libros que no existen dentro de una Biblia evangélica. ¿Por qué no existen en esa Biblia evangélica? Porque el dogma de nuestra iglesia sobre el purgatorio está basado en este capítulo y en esta parte de la segunda de Macabeos 12 del 38 al 46, donde Macabeos, después de darse cuenta que mucha gente de su ejército muere en pecado, después de que esta gente muriera, se toma el tiempo de orar y le pide al ejército que sigue vivo que oren por los que han muerto en pecado para que puedan resucitar y ir a la vida eterna. Es ahí donde nuestra iglesia, como iglesia institucional, como nuestra iglesia católica universal, toma, bueno, es uno de los que toma, pero es uno muy puntual, donde se toma para explicar la existencia del purgatorio, ¿sí? Se lo dejo para que lo sigan mirando, porque en realidad nosotros estamos hablando de la historia de Judas, pero me parecía, mientras iba armando esto que le iba a contar, me parecía que era bueno también poder darle alguna cosa para que ustedes sigan investigando, ¿sí? Cualquier cosa en algún momento, me chatean y me dicen y podemos seguir profundizando de eso, ¿sí? Digo, no. Yo estoy a través de Experiencia Renova, desde la fanpage de Experiencia Renova de Facebook. Esto queda grabado, pero si ustedes quieren ir a mi perfil, que es Andrés O. Castillo, quieren ir a mi perfil, no tengo ni siquiera oculto el teléfono, así que tranquilamente pueden ir a buscar mi teléfono, pueden mandarme un mensaje privado que voy a tratar de contestarlo todo. Por lo general contesto todo, alguno me atrasa un poquito más, dependiendo de cuánta misión tengamos, pero contesto todos los mensajes. Si alguien quiere profundizar en eso, ahí estoy, dichoso de poder ayudar. Digo esto y me animo a abrirlo así, porque alguno puede pensar, ¿cómo puede ser que ahora es así? ¿Quién sabe qué le va a preguntar y qué sé yo? Mira, muy simple, ¿sabes por qué? Porque estoy convencido que todo no lo sé. Y si me preguntas algo que no sé, lo primero que te voy a decir, mira, ¿sabes qué? No sé, no tengo idea, me comprometería a buscarlo, me comprometería a tratar de aprenderlo para poder decírtelo, pero no tengo ningún miedo en decir no sé, no creo que me la sepa toda, simplemente si puedo hacerte de ayuda, ahí estoy, ¿sí? Y en esto, de volver a la historia de Judas Macabeos, lo que digo es cómo podemos traerlo a nuestro presente, cómo podemos llevar esto a nuestro presente. Miren, la vida de Judas Macabeo, digo por si alguien se mete recién, la vida de Judas de Macabeo es una vida de lucha constante. Es una vida de confianza ciega en Dios, sobre todo en situaciones que no podría resolver por él mismo, ¿sí? Y lo que yo siento que hoy en día, nuestra vida también debería ser un poco como la de Judas Macabeo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque si bien nosotros no comandamos un ejército, no vamos a la guerra
con enemigos, con caballos, con arqueros, con lanceros, con espadas. No vamos a la batalla, ¿sí? Cada día nosotros, cada vez que nos levantamos, emprendemos una batalla. ¿Y saben cuál es? Es la batalla espiritual. Vos y yo todo el tiempo estamos en una pelea de una batalla espiritual. ¿Y saben qué? Las batallas espirituales no podríamos ganarlas por nosotros mismos. Y si nosotros hoy encaramos, a ver, digo una batalla espiritual, ¿sabes cuáles son las batallas espirituales? Son tus miedos, son tus enfermedades, son tus crisis, ¿sí? Son momentos en la vida que parece que no vas a poder salir de ese lugar, ¿sí? Son los problemas que tenés con tu esposo, en tu familia, con tu hijo, con tu hermano, con tu vecino. Situaciones de enfermedades que parecen que son imposibles de curar. Hay tantos ejemplos hoy en día de médicos diciéndote te quedan tantos tiempos de vida, tu enfermedad es incurable, yo te recomiendo que vivas estos últimos días, ¿no? Hay tantos ejemplos de Dios viniendo y sanando a eso que ninguno, por más ateo que sea, podría negarlo. Porque de hecho los mismos médicos te dicen, la verdad no sé qué pasa. Si querés en Dios, ponele Dios, pero la verdad no tenemos explicación para esta sanación, para esta curación. Es un milagro, ¿sí? Tanto en las enfermedades, en las crisis. ¿Cuántas veces una crisis que tuvimos en el pasado, mientras cruzábamos esa crisis, nos pasaba que era imposible superarla, que no íbamos a poder salir de ahí? Y hoy, en el futuro, a la distancia, apareció alguien, un amigo, un familiar, alguien cercano, alguien desconocido muchas veces, que vino y nos trajo solución a nuestra crisis, solución a nuestro problema, ¿sí? Y hoy podemos contar ese momento como una anécdota más. Sin embargo, mientras estábamos, era una batalla espiritual para nosotros grandísima. El camino de santidad es una batalla espiritual, ¿sí? Hace un ratito hablaba de una palabra que está en la carta de Timoteo, que te dice, la Biblia está escrita para que seas perfecto y para que seas santo, ¿sí? Y nosotros caminamos por esta vida tratando de encontrar la perfección como proceso, ¿sí? La perfección y la santidad también como proceso. A veces estamos más cerca de la santidad, a veces estamos más lejos. Y esas son batallas espirituales constantes. Que sabes qué, si vos no confiaras en Dios, si vos no creyeras que Dios es capaz de meterse en tu batalla espiritual y ganar esa batalla espiritual por vos, sería inútil que vos puedas creer que vos solo podés ganarla. Y así como Judas Macabeos, que con 200 hombres, 150, tal vez eran 20, ni lo sabemos, con ese resto que se mantuvieron fieles, ¿sí? Que estaban dispuestos a ir a morir por seguir la voluntad de Dios. Se enfrentó un ejército de 20.000. ¿Pero por qué? Porque ellos creían que esos 20 podían, que esos 25, que estos 100 podían destruir a los 20.000. No, porque sabían que Dios estaba detrás de eso. Y hoy en día, para nosotros es lo mismo, ¿sí? Para hoy en día, la batalla espiritual requiere de que confiemos ciegamente de que Dios está detrás de nosotros, ayudándonos, asistiéndonos, ganando la batalla por nosotros, ¿sí? Y si bien yo les dije, ¿saben qué? No hay espadas, no hay arcos, no hay lanzas, no hay caballos. ¿Saben cuáles son las herramientas? Las herramientas digo, ¿no? Pero cuáles son las armas, para hacer un paralelo, que hoy nosotros tenemos para combatir esa batalla espiritual. La oración, la misa, los sacramentos, el rosario, ¿sí? Esas son nuestras armas. Esas son las armas que nosotros tenemos para vencer al enemigo en la batalla espiritual. Muchas veces el enemigo se nos presenta como huestes, ¿sí? Puede ser, la tentación existe, no la vamos a negar, ¿sí? Pero muchas otras veces es algo más terrenal, algo más carnal, ¿sí? A veces somos nosotros mismos los que atentamos contra nuestra vida de fe, contra nuestra vida de perfección, con nuestro camino hacia lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos claro lo que Dios quiere para nuestra vida, pero por miedo, por dudas, por inseguridades, elegimos no hacerle caso a esa vida que Dios nos propone? Y ahí no hay huestes, no hay cuestiones sobrenaturales, ahí somos nosotros mismos atentando contra nosotros mismos, ¿sí?
Pero si nosotros podemos lograr tener esas armas a disposición, ¿sí? La oración, la misa, los sacramentos, el rosario. ¿Sí? Si nosotros podemos permanecer fieles a esas armas, a esas herramientas, nosotros podemos pelear incluso hasta con nuestros propios miedos, hasta con nuestras propias dudas, hasta con nuestras propias inseguridades. ¿Sí? A veces son complejos. ¿Sí? ¿Quién puede decir, no se lo pregunto para que me lo contesten, pero digo, piénsenlo ustedes en su casa, ahí donde están? ¿Quién no escuchó a alguien bajándote de tus sueños? ¿Quién no escuchó a alguien diciéndote, mira, lo que vos querés hacer es imposible? ¿Quién no escuchó a alguien diciéndote lo que vos querés hacer es algo que está equivocado? Todos escuchamos a alguien diciéndonos eso. ¿Sí? Digo, ¿cuántos forman parte de esos 800? Gente cercana a nosotros, gente de nuestra que está peleando nuestra propia batalla, o que va a pelear nuestra propia batalla, pero que te susurra al oído, che, ¿y si nos vamos? Che, ¿y si me parece que vamos a perder? ¿Y si nos retiramos y volvemos después? ¿Quién no ha escuchado esas voces? ¿Sí? Ni hablar de los 2200 que se fueron. Cuando vieron el problema se fueron. ¿Sí? ¿Cuántas amistades nosotros tenemos que creemos que son verdaderas amistades? Y en realidad cuando el problema llega a tu casa, el problema llega a tu familia, el problema llega a tu vida, huyen despavoridos y no sabes más de ellos. ¿Cuántos hay? Esas son cosas que nosotros a lo largo de la vida tenemos que ir luchando. Pero la única forma de ir venciendo cada una de esas batallas es confiando de que hay alguien que pelea por nosotros. Que alguien que pelea por nosotros y con nosotros. Alguien que está al lado nuestro. Firme. Y que si nosotros podemos confiar en que ese está al lado nuestro peleando por nosotros, tenemos la seguridad de que la batalla está ganada. Y ese es Dios. Pero muchas veces hasta nosotros dudamos de que si Dios está peleando al lado nuestro o no está peleando al lado nuestro. Pero ojo, no te lo digo como diciendo, ay, qué mal cristiano, estás dudando de que Dios está al lado. Ojo, porque el capítulo que nosotros leemos a un Judas Macabeo, digo, lo repito el apellido por quien se sumó a lo último, ¿no? Leemos a un Judas Macabeo que tiene el corazón entristecido. No deja de creer, ¿eh? Sigue creyendo, pero tiene el corazón entristecido por la gente que se fue, por la gente que le pide abandonar, por la gente que no lo acompaña. ¿Sí? Un corazón entristecido. Y con ese corazón entristecido sale a pelear. Pero sale a pelear con ese corazón entristecido porque está seguro que hay un Dios. ¿Sí? Hay un Dios que pelea las batallas de tu vida, que pelea las crisis de tu vida, que pelea los problemas de tu vida. Hay un Dios que está con vos en los peores momentos. ¿Sí? Y miren cómo voy a cerrar esta partecita. Miren cómo la voy a cerrar, ¿eh? Judas, cada vez que se topó con una batalla en la que su realidad le decía que iba a perder, que era imposible ganar, nunca estuvo convencido de que su vida la iba a salvar. ¿Saben qué? Judas iba a esa batalla aún que su vida se terminara. ¿Sí? De hecho, el pasaje que nosotros leemos es un Judas que con poca gente enfrenta un ejército multitudinario y pierde su vida en el intento de ganar esa batalla. ¿Saben por qué? Porque aquel que confía en Dios, pero le pide garantías a Dios, no confía verdaderamente en Dios. Si yo necesito firmar un contrato antes de que la negociación se realice, es porque no confío en la otra parte. Si yo necesito garantías que avalen nuestro acuerdo, es porque no estoy confiando en la otra parte. Y si Judas le hubiera pedido la garantía de la vida en cada una de las batallas a Dios, hubiera significado que en realidad su confianza en Dios hubieran sido solo meras palabras y no hubiera sido algo verdaderamente de corazón. Pero Judas nunca le pidió garantías a Dios.
nunca le pidió garantías. Judas Macabeo nunca pidió garantías. Y él sabía que su vida estaba en juego cada vez que salía a una batalla, lo sabía. Y de hecho su vida quedó en una batalla. Pero nunca le pidió garantías a Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo nosotros, muchas veces nosotros le pedimos garantías a Dios. Muchas veces nosotros entramos en negociación con Dios. Muchas veces nuestra oración es, Señor, voy a orar para que esto pase. ¿Cuántas veces nos olvidamos de que hay un Dios que existe a nuestro lado? Por años. Pero de repente apareció la crisis, apareció la enfermedad y vamos de rodilla inmediato a hablar con Dios y a decirle que nos solucione ese problema. Cuando hacía años que ni le dábamos bolilla, que ni le prestábamos atención. Entramos en una negociación. Oramos porque hay una necesidad, porque si no tuviera esa necesidad seguiríamos como antes. Sin embargo, lo que Judas hacía era saber que había un Dios que lo iba a defender siempre y que había una voluntad, y esa voluntad era que el pueblo de Israel resistiera al enemigo, ¿sí? Que resistiera a esos otros dioses que querían olvidar a un Dios que le había dado la vida. Y él estaba dispuesto a dar la suya para que eso no se perdiera. La historia que te traigo hoy es la historia de Judas Macabeo, ¿sí? Vuelvo a decirte, figura como uno de los grandes héroes de la historia judía, ¿sí? Uno de los grandes héroes de la historia judía. Te lo dejo. Si no leíste los Macabeos, léelo, porque es una historia apasionante. Es una historia que te vaya a llevar a replantearte muchas cosas en el día de hoy, ¿sí? Una persona como Judas, como Simón, como Jonathan, ¿sí? Como Matatías, personas que estaban dispuestos a darlo todo por Jesucristo, por Dios, porque es el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero digo Jesucristo porque lo traigo al día de hoy, ¿sí? ¿Quién de nosotros está dispuesto a darlo todo por Jesucristo? Aunque la vida esté en juego. Tal vez hoy no sea la vida, por lo menos, no sé de dónde estás mirando este Facebook Live, digo, pero por lo menos en esta parte de Sudamérica todavía no es dar la vida. Pero en otras partes del mundo ya es dar la vida. ¿Estás dispuesto a dar la vida? ¿Estás dispuesto, si querés que te lo haga más regional, estás dispuesto a ser insultado, a ser despreciado, a que hablen mal de vos, a que te cierren espacios por la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a todo eso? ¿Sí? La palabra de hoy y el testimonio de la historia de Judas Macabeo nos lleva a que un verdadero cristiano está dispuesto a todo por lo que Dios le pide para su vida. Por expandir la palabra de Dios. Porque otros sientan la pasión en el corazón. Y si vos no estás sintiendo la pasión en el corazón en este tiempo, es momento que aunque no te pase nada, vayas de rodillas adelante de la presencia de Jesús, en intimidad, y le digas a Dios, Padre, necesito esta pasión en el corazón. Padre, necesito que otros, que me des la pasión en el corazón para que contagie a otros, para que motive a otros, para que inspire a otros. ¿Por qué el ejército de Judas estaba motivado siempre? Porque Judas inspiraba. ¿Por qué Judas inspiraba? ¿Por qué Judas motivaba? Lo hacía porque él tenía pasión en su corazón. Sin pasión en el corazón no podemos motivar a nadie. Sin pasión en el corazón no podemos inspirar a nadie. Y si en tu momento estás en un momento frío, estás en un momento alejado de Jesús, estás en un momento en el que hace mucho que no vas al encuentro de Jesús, este es el momento. Este es el momento de hacerlo. Este es el momento de ir en intimidad, ¿sí? Dice la palabra de Dios, enciérrate en tu cuarto y en intimidad habla con Dios. Digamos, este es un tiempo de aislamiento. El cuarto, tomátelo como una salida, porque no podemos salir a ningún lado. Anda al cuarto, anda a tu cuarto, encerrate solo en la intimidad y decirle, Señor, yo quiero la pasión que tenía Judas. Porque con la pasión que tenía Judas yo voy a poder inspirar a otros y llevar a otros a tu presencia. Y en definitiva la vida de todo cristiano es poder inspirar a otros a que conozcan a un Jesús verdadero, a que haya pasión en el corazón y que esa pasión se transforme en discípulo, en discipulado, se transforme en misión, se transforme en evangelización, se transforme en prédica, se transforme en llevar la palabra de Dios
a todos los lugares. ¿Sí? Vamos a terminar, estamos 55, casi una hora. ¿Sí? Vamos a terminar, mirá. Yo te propongo en este momento que juntos cerremos los ojos, ¿sí? No voy a hacer una gran oración, hay otros momentos, hay otros espacios para orar, que también son lindos y que te invito. Renova tiene una grilla grande para que vos te puedas sumar a diferentes momentos, sin ir más lejos. Mañana vamos a tener un espacio a las 19 horas, de hora de Argentina, a las 7 p.m., hora de Argentina, que hemos llamado Casa de Oración, donde podés orar con Jesús, cantar, incluso si ves que se te hace imposible encontrar ese momento de intimidad, mañana en Casa de Oración, a través de Facebook, a través de esta misma fanpage de Experiencia Renova, podés encontrarte con Jesús y pedirle esta pasión en tu corazón, ¿sí? Este no es un espacio de 100% de oración, pero sí está bueno poder cerrarlo con un momento de relación con Jesús, ¿sí? Cortito, ¿sí? Chiquito, porque sí, la idea es hablar de historias de la Biblia, como la que te traje hoy de Judas Macabeo, pero cerremos con una oración, ¿sí? Para que nuestro corazón quede en paz y sobre todo para que cada una de estas cosas que fuimos diciendo, que fueron varias, que fui compartiendo, que fui contándote, también no queden en una simple historia, sino que sean carne en tu corazón, ¿sí? Que la puedas asimilar en tu vida y que a partir de este ejemplo de Judas Macabeo puedas reorganizar tu vida, rearmar tu vida si estás lejos, o sostener tu vida, porque tal vez tu vida es una vida de pasión, venís haciéndolo desde hace un montón de tiempo y este es un momento de reafirmar lo que venís haciendo, ¿sí? Así que yo te pido que ahí donde estás cierres los ojos, ¿sí? Un minutito. Cerrá los ojos y en esa intimidad con Jesús yo quiero orar ante el Padre por cada uno de ustedes, ¿sí? Señor Jesús, Padre bueno, omnipotente, misericordioso, quiero pedirte por la realidad de cada una de estas personas, las que están mirando este Facebook Live en directo, en vivo, las que lo van a mirar después, las que estuvieron un pedacito y por alguna razón se tuvieron que ir. Padre, yo te pido que toques el corazón de cada una de las personas que estuvieron presentes y que lo van a estar. Y que a medida que vayas tocando su corazón, Señor, vayas dejando huellas de esta enseñanza en su vida, ¿sí? Y que dejar huellas en el corazón no sea algo egoísta, Señor, sino que además de transformar sus corazones, que puedas plantar la semilla en su corazón del deseo de llevar esta palabra, este mensaje, esta historia al corazón de muchas otras personas. Señor Jesús, te pido por ellos, te pido por sus batallas espirituales, te pido por sus crisis, te pido por sus dudas, por sus miedos, por cada una de las cosas que están viviendo en este momento. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que comiences una obra, que continúes una obra o que termines la obra en cada uno de ellos, según sea tu voluntad, Señor. Y que a través de este proceso de santidad y de perfección, Señor, puedan estar cada día más cerca de ti. Y que puedan confiar, Señor, de que siempre vas a estar al lado de ellos para ayudarlos a vencer en cada una de sus batallas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bueno, espero que te haya llegado al corazón, ¿sí? Espero que haya verdaderamente sido canal de Dios para transformar tu vida, ¿sí? Que verdaderamente haya sido un instrumento de Dios para tu vida, ¿sí? Vamos a estar armando este espacio todos los miércoles a la misma hora, por lo menos mientras dure el aislamiento, la cuarentena. Vamos a estar armando este espacio, así que te espero el miércoles que viene, ¿sí? Pero si la semana se te hace larga, no esperes a este espacio de los miércoles. Tenemos propuestas, muchas propuestas. Tenemos lunes, martes. Lo que va a empezar el martes que viene ahí, que lo vi a Cristian, me hizo acordar. Lo que va a empezar el martes próximo, ni siquiera hemos sacado la publicidad, pero ya te la anticipo por estar acá. El martes próximo va a empezar algo que es
grandioso. Yo voy a ser uno los primeros que va a estar ahí escuchando eso. Digo lo de Cristian porque lo va a llevar adelante Cristian Sofía. Y son momentos de nuestra iglesia que la hicieron grande. ¿Sí? Momentos que hicieron grande la iglesia católica. La verdad que es algo genial y espléndido para aprender, para conocer, para saber cómo nuestra iglesia fue creciendo y se fue siendo grande a lo largo de la historia. Así que el martes podés vivir eso. El miércoles compartimos un momento de palabra profunda con Diego Solano. ¿Sí? El jueves ya lo comenté, casa de oración. El viernes rezamos el rosario. Los sábados, este sábado que viene, tenemos un especial, un concierto especial con Pablo Fernández. La verdad que no quiero que se lo pierdan. Tampoco llegamos a hacer la publicidad de eso, pero no se lo pierdan. Y cerramos el domingo con la misa de Francisco desde el Vaticano, desde Santa Marta, con la misa de él y compartiendo la misa. Así que les mando un saludo a todos. Hay una gran variedad de cosas para hacer, no solo en Renova. Si ustedes van mirando, hay montones de propuestas por otro lado que también son muy válidas. Lo importante es que no te quedes sin tener esta relación con Jesús y no te quedes sin profundizar tu relación con Jesús y con Dios. Te mando un abrazo grande y nos vemos el miércoles. Hasta la próxima.